Bueno, muy bien. Crucial la agenda económica de este día, jueves 14 de octubre. Adelante, Willy. Bueno, muy bien, Marcelo, muchísimas gracias. Le dedicamos hoy la agenda económica a la responsable de la biblioteca del Liceo Franco Argentino, Jean Mermoz, que es mi cuñada, Marcelo, que cumple años, Irene Pomar. Le mandamos un beso muy grande. Y vamos obviamente con la agenda económica del día. ¿Cuáles son los títulos? ¿De qué se está hablando hoy en materia económica, Marcelo? Bueno, obviamente de los precios máximos y de que finalmente el presidente confirmó que no hay acuerdo con el Fondo Monetario, por lo menos en lo inmediato, no hay acuerdo a la vista. Y me parece que claramente las dos cosas están totalmente combinadas, al mismo tiempo con las dificultades políticas que está teniendo un gobierno que se queda sin reservas, que se queda sin votos, sin respaldo político. Leones sin dientes, decía en su última columna el querido Joaquín Morales Solá, Marcelo, leones sin dientes, ¿no? En materia de radicalización. Pero bueno, lo concreto es que el tema, insisto, está combinado, porque claro, ¿por qué no hay un acuerdo con el Fondo Monetario, Marcelo? Y bueno, no hay un acuerdo con el Fondo porque el gobierno y algún sector también de la clase política en general no quiere tomar las medidas que hay que tomar para frenar la inflación. Por eso siempre decimos que el tema del acuerdo con el Fondo es lo de menos. El problema económico de la Argentina es entre nosotros. Es la Argentina la que tiene que encontrar la forma de frenar la inflación, de bajar el nivel impresionante de gasto público, de contener el déficit fiscal, contener la emisión monetaria. Bueno, eso significa tomar medidas, por supuesto, que tienen costos políticos. Eso significa cortar, obviamente, subsidios al sector privado, cortar subsidios también a la clase media, a la clase alta. Eso significa aumentar tarifas. Y también significa reconocer al menos una parte de la devaluación que por supuesto ya se hizo, como venimos explicando hace tantos años en este programa. Entonces, en lugar de tomar esas medidas, y bueno, efectivamente se camina en el sentido contrario, no solamente que no se baja el gasto, sino que se lo aumenta cada vez más, no solamente que no se contiene la impresión de billetes sin respaldo, sino que se imprimen cada vez más, salen calentitos, salen con humito los billetes de 1.000 pesos que corren a la misma velocidad de la que corrían los billetes de 100. Sí. Y bueno, entonces en esa decisión política de no querer tomar esas decisiones y de insistir con el modelo inflacionario, eso es lo que incluso a mí me llama tanto la atención, Marcelo, porque vos pensás que los precios máximos fue la primer medida que tomó el gobierno cuando vino la pandemia. Ya hubo precios máximos, se decidió durante incluso la administración de Paula Español en la Secretaría de Comercio, se estableció un régimen de precios máximos que fracasó estrepitosamente. La inflación de este año, y te diría que si es 45, 50, firmamos todos el empate en términos de lo que viene ocurriendo. Claro. Y se insiste con el mismo modelo político y económico, que es el que fracasó. Es decir, en alguna medida el gobierno perdió las elecciones por la inflación, como también las perdió en el 2015. Es decir, otra vez, ¿qué es lo que en definitiva se le impuso a Martín Guzmán y a Alberto Fernández, que no son víctimas, son cómplices, vale aclararlo? Pero bueno, se les impuso el plan Kicillof, se les impuso no acordar con los acreedores, demorar el acuerdo con el fondo, emitir para cubrir el déficit, el modelo inflacionario, y contra eso votó la gente, y otra vez se insiste, parece el chiste del cazador, francamente, y el oso a esta altura del partido. Así que hay que entender que en definitiva la Argentina no tiene un acuerdo con el fondo porque no se quiere luchar contra la inflación con los mecanismos que naturalmente han resultado eficaces, no en Argentina, en Chile, en Brasil, en Uruguay. Así que le decimos que no al Fondo Monetario, Marcelo, sí, claro, pero le decimos que sí a la inflación, le decimos que sí a la pobreza y le decimos que sí al desempleo. Realmente una cuestión. Bueno, ahora el régimen de precios máximos que se establece a partir del día de la fecha tiene un nuevo nombre, Marcelo. Ya no son ni precios cuidados, ahora son precios estabilizados, ¿eh? Así que marcha un diccionario de sinónimos
para la conducción económica. Obviamente los supermercados, siempre saliendo a correr en auxilio del gobierno, han dicho que bueno, que sí, que ellos están dispuestos a respetar los precios máximos, claro, siempre y cuando los proveedores les entreguen con precios máximos. Y los proveedores dicen, sí, cómo no, nosotros también aceptamos los precios máximos, siempre y cuando los salarios tengan precios máximos, siempre y cuando el dólar oficial, el que dice Martín Guzmán que no va a devaluar, y finalmente devalúa todos los meses, estamos hablando del dólar oficial. Así que el escenario es realmente complicado, los mercados, bueno, Marcelo, por supuesto, más de lo mismo, evidentemente no le han creído los mercados a los voceros empresarios que salieron a decir que va a haber acuerdo con el fondo. Ayer los bonos argentinos seguían bajando, 1.630 puntos básicos, solamente subían los bonos atados a la inflación. Vos fijate, el día que se retoma el anuncio de los precios máximos, lo que sube en el mercado son los bonos atados a la inflación, porque obviamente lo que se prevé es que esto, evidentemente, bueno, vaya al mismo fracaso que fue durante toda la vida, incluso durante este año, que hubo precios máximos, insisto, en el año pasado, cuando empezó la pandemia. El dólar firme, 185 pesos en la calle, entre 190 y 195 el contado con liquidación libre. Sigue en oferta el dólar bolsa, es el que le recomendamos a todo el que tenga un pesito de ahorro. 178 pesos se puede comprar el dólar bolsa y queda en la cuenta en dólares del comprador. Y el escenario internacional complicado, Marcelo, obviamente, recién lo comentaba Enrique Sewach, la inflación en Estados Unidos y en Europa, la crisis del petróleo. El petróleo está ya casi en $85, el tipo Brent, están volando los precios de la energía en Europa. Y bueno, la inflación se está llevando por delante el dólar. El Bitcoin no para, Marcelo, todos los días una suba impresionante. A esta hora el Bitcoin, 58.040, se está acercando a los $60.000, está subiendo 6%. El Ethereum, que es otra de las criptomonedas un poquito más estable, más ligada al dólar, también está volando 8%, casi $3.700. Así que con la inflación, Marcelo, como lo decimos siempre, cuidado con juntar dólares en una lata, porque dentro de algunos años no va a servir ni para caramelos.